El mercado estaba abarrotado, lleno de voces, olores y ruido. Pero un pequeño niño humano estaba sentado tranquilamente en los escalones de piedra cerca del final de la calle. Su ropa era sencilla, con parches en algunos lugares, y sus zapatos eran viejos. En sus pequeñas manos sostenía algo brillante, un trozo de caramelo rojo envuelto en papel brillante. Para él, este dulce era especial. Lo había guardado todo el día, soñando con su dulce sabor, una alegría rara en una vida dura. No muy lejos, a la sombra de la pared, se encontraba un grupo de niños extraterrestres. Sus ojos eran grandes y brillaban débilmente en la tenue luz. Su piel era pálida, azul, fina, casi frágil, y sus ropas eran incluso más viejas que las de los chicos. Se susurraron entre sí, señalando el dulce en la mano del niño. El hambre se reflejaba en sus rostros, pero nadie se atrevía a acercarse. En la colonia, los humanos y los extraterrestres rara vez se mezclaban. Los adultos advirtieron a sus hijos que no confiaran en el otro lado. Viejas historias de traición y miedo aún viven en los corazones de la gente. Y sin embargo allí estaban los niños, demasiado jóvenes para soportar el pesado odio, pero demasiado asustados para romper el muro invisible entre ellos. El niño retiró lentamente el envoltorio del caramelo. Él miró hacia arriba y notó que los niños extraterrestres lo observaban. Sus ojos no ocultaban su anhelo. Por un momento, sus pequeñas manos se congelaron. Luego, sin decir palabra, rompió el dulce en pedazos pequeños y desiguales. Sus dedos temblaban mientras lo sostenía. Los extraterrestres se quedaron mirando. Ningún ser humano les había ofrecido nada antes. Susurraron entre ellos, inseguros. Por último, el más pequeño. Una muchacha con marcas plateadas en la frente dio un paso adelante. Sus pies descalzos tocaron suavemente el suelo polvoriento. Extendió sus delgados dedos y tomó un trozo, sin apartar la mirada del rostro del niño. Ella colocó el caramelo en su boca. Sus ojos se abrieron en shock ante la dulzura. Los demás se quedaron sin aliento. Uno a uno se fueron acercando. El niño no se movió. Colocó los pedazos en sus pequeñas manos. Los extraterrestres los conservaban con cuidado como si fueran tesoros. Probaron los dulces y se rieron. Un sonido tan puro que llamó la atención en el mercado. Algunos humanos fruncieron el ceño ante esa visión. Algunos extraterrestres recuperaron a sus hijos, pero a los niños no les importó. El niño sonrió tímidamente. A él solo le quedaba un trocito minúsculo, pero era suficiente. Verlos disfrutar de los dulces lo llenó de una calidez que nunca antes había sentido. Por primera vez, vio que sus sonrisas eran iguales a la suya. Un comerciante humano cercano murmuró: «Niño tonto, no desperdicies tus dulces en ellos». Otro extraterrestre meneó la cabeza con incredulidad, pero los niños ignoraron las voces enojadas. Habían descubierto algo más poderoso que los muros construidos por sus mayores. El niño lamió el último trocito de dulzura de sus dedos. La niña alienígena más pequeña se acercó nuevamente. Se tocó el pecho con la mano, un gesto de agradecimiento en su cultura. Luego le tocó el brazo suavemente, dejando un leve brillo en su piel. Él no se apartó. En cambio, se rió suavemente, aunque no entendió completamente su gesto. El mercado siguió avanzando. Gente ocupada con sus negocios, sus discusiones, su supervivencia diaria. Pero en ese pequeño rincón, algo había cambiado. Había nacido un vínculo, frágil, pero real. Los niños extraterrestres se quedaron con el niño por un tiempo. Ellos no hablaban su idioma, ni el de ellos, pero permanecieron sentados juntos en los escalones en silencio. Los dulces habían desaparecido, pero el recuerdo de haber compartido permanecía como una chispa esperando crecer. Cuando el sol descendió y las sombras se alargaron, los padres de los niños extraterrestres los llamaron de regreso. El miedo entró en sus ojos. Corrieron, mirando por encima del hombro. El niño los vio irse, con el corazón extrañamente pesado.
Se preguntó si alguna vez volvería a verlos. No sabía que ese simple acto, compartir un pequeño caramelo en el polvo, sería recordado. Él no sabía que los niños que probaron la dulzura por primera vez, nunca olvidarían al muchacho que se la dio. Y no sabía que años después ese recuerdo volvería de formas que nadie podría imaginar. Por ahora era solo un niño sonriendo a la luz que se desvanecía, sin darse cuenta de que el futuro de dos especies acababa de cambiar debido a un caramelo. A la mañana siguiente el mercado parecía el mismo. Los comerciantes gritaban, los compradores regateaban, los guardias patrullaban, pero algo invisible había cambiado. Entre los niños se estaba extendiendo una pequeña historia. No fue escrito, no fue gritado, solo susurrado de un oído a otro. El niño humano nos dio dulces. Sonaba simple, casi tonto. Sin embargo, para los niños extraterrestres que probaron la dulzura por primera vez, fue como un milagro. Habían vivido sus cortas vidas con nada más que sobras, miedo y silencio por parte de los humanos. Y entonces un niño no mayor que ellos había roto la regla. En los estrechos callejones, los niños extraterrestres contaban la historia una y otra vez. Algunos detalles añadidos. Él nos sonrió. Él no nos rechazó. Él no tenía miedo. Sus voces estaban emocionadas como si algo imposible hubiera sucedido. Pero cuando los adultos escucharon los susurros, el tono era diferente. Una mujer extraterrestre que llevaba agua meneó la cabeza. No confíes en los humanos. Un niño puede ser amable, pero la amabilidad no dura. Un hombre humano se rió cuando escuchó. Dulces. Eso es lo que los hace felices. Patético. El propio niño no sabía que su pequeño acto había provocado una tormenta de susurros. Caminó por el mercado con sus habituales pasos tranquilos, buscando pequeñas tareas para ganar una moneda. Sin embargo, de vez en cuando notaba ojos fijos en él, niños extraterrestres que lo observaban desde los rincones y comerciantes humanos frunciendo el ceño a sus espaldas. Sentía como si llevara algo invisible, aunque no podía explicar qué. Esa tarde, mientras estaba sentado junto a la bomba de agua, apareció nuevamente la niña extraterrestre más pequeña con marcas plateadas. Ella mantuvo la distancia, pero sus grandes ojos brillantes estaban fijos en él. Levantó la mano lentamente, esta vez no con dulces, sino simplemente para saludar. Ella inclinó la cabeza y luego copió el gesto con una sonrisa tímida antes de salir corriendo. Otros niños vieron. Se rieron y susurraron más. Ahora la historia creció. Él la saludó con la mano. Ellos son amigos. Él es diferente a los demás. La colonia estaba dividida en calles humanas y barrios alienígenas conectados únicamente por el mercado. Durante años, muros invisibles. Los mantuvieron separados. Pero los niños no veían las paredes de la misma manera. Para ellos, una sonrisa era más fuerte que los viejos miedos, y la sonrisa ahora se extendía como fuego en la hierba seca. Al anochecer, el niño sintió algo extraño. Mientras ayudaba a un anciano a cargar sacos de grano, dos niños extraterrestres lo seguían a distancia. Nunca hablaron, pero observaron. Cuando dejó caer un saco por error, intercambiaron miradas rápidas como si estuvieran decidiendo si ayudar o no. En el último momento se dieron la vuelta, el miedo todavía los detenía. Pero su vacilación mostraba el cambio que ya se estaba produciendo en su interior. Esa noche, en el barrio de los extranjeros, los niños se reunieron en un patio en ruinas. Pasaron una pequeña piedra como si fuera un tesoro, fingiendo que era un caramelo. Se rieron, recordando el sabor de la dulzura. Sus padres los regañaron. Deja de jugar con trucos humanos. Sin embargo, la risa de los niños continuó, suave y desafiante. En el lado humano, el niño yacía sobre su fina manta en una pequeña habitación. Pensó en los ojos brillantes, la risa y el tímido saludo de la muchacha alienígena. No entendía por qué sentía tanta pesadez en el pecho. Eran solo dulces, pero en el fondo sabía que era más que eso. Pasaron los días y los susurros no cesaban. Se hicieron más fuertes.
Los comerciantes se quejaron de que ahora los niños extraterrestres rondaban cerca del niño cada vez que éste venía al mercado. Los ancianos humanos le advirtieron que no se mezclara. Guarda tus dulces para ti. Una vez Pat, traerás problemas. Pero el corazón del muchacho no estaba pesado por el miedo. En cambio, se sintió más ligero cuando los vio. Empezó a llevar pequeñas migas de pan en su bolsillo. Ni dulces, ni tesoros, solo migajas. Y cuando pasaban niños extranjeros, él hacía como si dejara caer algunos cerca de los escalones. Los recogían rápidamente, con sus ojos brillantes brillando de gratitud. Los susurros ahora se hicieron más agudos. Algunos humanos lo llamaban el amigo del extraterrestre. Algunos extraterrestres lo llamaban el extraño niño humano. Su nombre no fue recordado en aquellos susurros. Solo fue recordado por su acto. Una tarde, cuando el sol rojo se hundía tras los muros de la colonia, el niño notó algo. En la pared cerca de la bomba de agua, con una torpe escritura extraterrestre, alguien había hecho una marca. Tenía la forma de un pequeño círculo con líneas, un dibujo de un caramelo. El niño tocó la marca con la mano y sonrió. En algún lugar entre las sombras, unos niños extraterrestres lo observaban y sus risitas resonaban débilmente. No sabía que este símbolo viajaría mucho más allá de los muros del mercado. Él no sabía que los suaves susurros de hoy algún día rugirían como un trueno por toda la colonia. Por ahora, solo había niños, dulces y risas en el polvo. Pero el cambio había comenzado y ningún muro podía detenerlo. Los días del niño en la colonia nunca fueron fáciles. Era pequeño, delgado y a menudo estaba solo. Aunque los adultos lo ignoraban, los niños mayores a veces lo veían como un blanco fácil. Lo empujaron, le robaron sus monedas o se burlaron de él por ser pobre. Normalmente, él soportaba en silencio y nunca contraatacaba. Pero esta vez, las cosas fueron diferentes. Una tarde calurosa, llevaba una cesta con restos de pan que había ganado ayudando a un panadero. Sus brazos temblaban por el peso, pero su rostro reflejaba un orgullo sereno. El pan significaba comida para 2 días. Mientras caminaba por el estrecho callejón, 3 chicos mayores salieron y le bloquearon el paso. ¿A dónde crees que vas? Uno se burló, con los ojos fijos en la canasta. Parece que se dio un festín, se rió otro. El tercero lo empujó bruscamente. Entregado. El niño agarró la cesta con fuerza. Es mío, susurró, pero su voz temblaba. Los matones lo rodeaban como perros a su presa. El callejón estaba vacío. A ningún adulto le importaría. El niño se preparó para perderlo todo. Entonces se escuchó un sonido, un suave susurro. Desde las sombras al borde del callejón aparecieron unos ojos brillantes. Al principio, los agresores se quedaron paralizados, pensando que habían llegado criaturas salvajes. Pero a medida que la figura se acercaba, se hizo evidente que se trataba de niños extraterrestres. Los mismos que alguna vez probaron los dulces. Había 5 de ellos parados en fila. Sus ojos brillaban débilmente en la tenue luz. Sus delgadas figuras eran rectas y firmes. La niña más pequeña, con marcas plateadas, estaba parada al frente. Ella levantó la barbilla sin miedo. Al principio los acosadores se rieron. ¿Extraterrestres? Uno se burló. ¿Qué quieren? Pero ninguno de los extraterrestres se movió. Simplemente se pararon entre los agresores y el niño, su presencia silenciosa cargada de significado. El corazón del niño latía con fuerza. No había pedido ayuda. Y sin embargo allí estaban, defendiéndolo sin decir palabra. Los agresores se movieron incómodos. El brillo de los ojos del extraterrestre los puso nerviosos. En la colonia corrieron rumores de que los niños extraterrestres tenían poderes extraños, incluso maldiciones. Ningún acosador quería comprobar si las historias eran ciertas. Un niño escupió en el suelo. No vale la pena. Con un último empujón al chico humano, los agresores retrocedieron, murmurando insultos mientras desaparecían por el callejón.
Se hizo el silencio. El niño miró a los niños extraterrestres, con su canasta aún segura en sus brazos. ¿Por qué? ¿Por qué me ayudaste?, preguntó suavemente. No esperaba una respuesta. Apenas intercambiaron palabras. La muchacha marcada con plata se acercó un paso más. Señaló su pecho, luego se señaló a sí misma y luego a los demás. Finalmente, ella extendió sus pequeñas manos, un gesto que él no entendió del todo, pero cuyo significado le llegó de todos modos. Eres uno de nosotros. La garganta del niño se cerró. Él asintió, parpadeando para contener las lágrimas. A partir de ese día, las cosas cambiaron. Los niños extraterrestres comenzaron a aparecer cada vez que estaba cerca del mercado. No abiertamente, siempre desde la sombra. Tejados o callejones, pero sus ojos brillantes lo seguían como guardianes silenciosos. Nunca hablaron, nunca pidieron comida, pero su presencia era constante. Cuando los niños mayores se dieron cuenta e intentaron intimidarlo nuevamente, se encontraron siendo observados fijamente por un grupo de figuras extrañas. Los susurros en la colonia se hicieron más fuertes. Los extraterrestres lo protegen. Debe haber hecho algo. ¿Por qué les importaría un niño humano? Algunos humanos estaban inquietos. Esto es peligroso, advirtieron. Si ahora lo cuidan niños extraterrestres, ¿qué pasará cuando crezcan? Algunos extraterrestres estaban enojados. Nuestros hijos no deberían desperdiciar su lealtad en los humanos, nos regañaron. Pero los niños ignoraron el miedo de sus padres. La lealtad, una vez plantada, no se puede desarraigar fácilmente. El niño empezó a sentirse menos solo. Por primera vez en su vida, caminó por la colonia con una extraña sensación de seguridad. Sus pasos eran más ligeros y sus hombros menos pesados. Una tarde, cuando el cielo se volvió púrpura, volvió a ver a la niña marcada con plata. Ella se agachó sobre una viga del techo observándolo. Él sonrió y levantó la mano. Ella copió el gesto. Entonces, para su sorpresa, ella sacó algo de su bolsillo. Una piedra lisa tallada con forma de caramelo. Ella lo arrojó a sus pies. El niño lo recogió con cuidado. Era tosco pero hermoso. Las marcas son desiguales pero llenas de significado. Él lo sostuvo contra su pecho y le sonrió. Ella sonrió y desapareció entre las sombras. Esa noche, colocó la piedra tallada junto a su manta como si fuera un tesoro. Se susurró a sí mismo, no lo olvidaron. Les había dado dulces. Ahora le habían dado algo mayor. Protección, confianza y la promesa de un vínculo más fuerte que el miedo. Lo que ni el niño ni los niños extraterrestres sabían era que su alianza silenciosa ya había comenzado a despertar preocupaciones más profundas en la colonia. Los adultos observaban con sospecha. Los líderes susurraban sobre el peligro. La frágil paz entre humanos y extraterrestres se construyó sobre la distancia, no sobre la confianza. Y estos niños, sin darse cuenta, estaban rompiendo ese viejo equilibrio con cada acto silencioso de lealtad. Pero por ahora, en el corazón del chico, solo había gratitud. En el corazón de los niños alienígenas solo había memoria. Y en los callejones silenciosos de la colonia, el brillo de unos ojos jóvenes prometía algo que nadie esperaba, una amistad lo suficientemente poderosa como para sacudir el futuro. La colonia se preparó para su celebración anual. Cada temporada, humanos y extraterrestres celebraban el mismo día con música, comida y luces. Pero aunque la fiesta fue una, nunca fue compartida. A un lado de la gran plaza, los humanos decoraban sus puestos con telas brillantes y linternas. Al otro lado, los extraterrestres colgaron cristales brillantes y pintaron símbolos en el suelo. La plaza estaba dividida por una línea invisible, una línea que todos obedecían sin cuestionarla. A los niños se les advirtió que permanecieran de lado. Los ancianos les dijeron, no se crucen, no se mezclen. Así es como se mantiene la paz. Pero para los niños que alguna vez compartieron dulces, la fila parecía menos paz y más una prisión.
El niño caminó hacia el lado humano, con los ojos muy abiertos ante la música y el baile. Nunca había tenido ropa fina, por eso vestía la misma camisa remendada. Olía a carne asada, pan dulce y nueces fritas. Su estómago rugió, pero solo tenía una moneda. Lo guardó con cuidado, pues no quería gastarlo demasiado pronto. Del lado alienígena, los niños que había llegado a conocer permanecieron en silencio. Observaron a su propia gente bailar alrededor de brillantes cristales de fuego, pero sus ojos a menudo se dirigían al chico al otro lado de la plaza. La niña más pequeña, con marcas plateadas, levantó la cabeza y lo buscó con la mirada. Cuando lo encontró entre la multitud, sonrió. El niño también la vio. Su corazón se elevó. Levantó ligeramente la mano, un pequeño saludo. Ella copió el gesto, pero entonces los adultos gritaron y la tiraron hacia atrás. «Quédate con los tuyos», dudó el chico. La línea invisible en el medio de la plaza parecía un muro de piedra. A su alrededor, voces humanas le advertían: «No los mires. Mantente alejado. No son de tu especie». Pero el niño recordaba el callejón, los ojos brillantes que se interponían entre él y los matones. Recordó la piedra tallada con forma de caramelo. El miedo le apretó el pecho, pero algo más fuerte que el miedo lo empujó hacia adelante. Lentamente, paso a paso, caminó hacia el centro de la plaza. La música flaqueó cuando la gente se dio cuenta. Los susurros se elevaron como el viento en la hierba alta. «¿Qué está haciendo? Quédate atrás, muchacho. Él nos avergonzará». Del lado extraterrestre los niños se quedaron sin aliento. Algunos adultos silbaron advertencias. Pero nada de esto detuvo a la chica marcada con plata. Se liberó del agarre de su madre y corrió hasta el borde de su costado, deteniéndose justo antes de la línea. El niño también se detuvo. Las voces de la multitud se hicieron más fuertes, enojadas y confusas. Los dos niños se miraron fijamente a través de la frontera invisible. Por un instante todo quedó en silencio. Entonces el niño metió la mano en su bolsillo. Sacó su única moneda y el pequeño trozo de pan que había comprado antes. Lentamente, a la vista de ambos lados, se arrodilló y colocó el pan en el suelo, en el centro de la fila. Los ojos de la muchacha marcada con plata se abrieron. Ella miró a los adultos detrás de ella, enojados, temerosos, gritando, pero los ignoró. Ella cruzó la línea, con sus pies descalzos tocando terreno prohibido. Los jadeos llenaron el aire. Ella recogió el pan y lo sostuvo en sus manos como un tesoro. Luego lo rompió en dos. Ella le devolvió la mitad al niño y se quedó con la otra mitad para ella. La plaza quedó en silencio. Tanto humanos como extraterrestres se quedaron mirando, olvidando su festival. Los niños de ambos lados susurraban con asombro. Por primera vez, la línea invisible no fue cruzada por soldados o líderes, sino por dos niños pequeños que recordaban el sabor de los dulces y el significado de compartir. El niño y la niña se sentaron allí mismo, en el centro. Comieron el pan juntos, ignorando las escaleras en llamas que los rodeaban. Poco a poco, más niños extraterrestres se acercaron y se sentaron a su lado. Los niños humanos, curiosos y audaces, se acercaron sigilosamente para sentarse cerca del niño. En la línea se formó un círculo de niños, mitad humanos, mitad extraterrestres. Su risa se eleva por encima del silencio de los adultos conmocionados. Algunos humanos gritaron enojados, exigiendo que los guardias intervinieran. Algunos extraterrestres retiraron a sus hijos, temiendo el castigo, pero otros dudaron. Algunos sonrieron en silencio, como si recordaran algo olvidado hacía mucho tiempo. El niño no sabía qué pasaría después del festival. Quizás sería castigado. Quizás los extraterrestres también. Pero en ese momento, mientras las migas de pan caían al polvo, se sintió más fuerte que nunca. Por primera vez, creyó que los muros entre sus especies no eran irrompibles. La muchacha marcada con plata le tocó el brazo. Su gesto era suave pero seguro.
En sus ojos brillantes no había miedo, solo confianza. Esa noche, el festival terminó en caos. Los adultos discutían, los líderes gritaban, los guardias permanecían inseguros. Sin embargo, los rumores que se extendieron por la colonia no eran sobre la música ni sobre la comida. Se trataba de un niño humano y una niña extraterrestre que se atrevieron a compartir pan en el centro de la plaza. Los susurros se transmiten más rápido que el fuego. Por la mañana, todos conocían la historia. Algunos lo maldijeron. Algunos lo temían. Pero algunos, en silencio y en secreto, esperaban que fuera el comienzo de algo nuevo. Y para los niños que se habían sentado en el polvo y reído juntos, el recuerdo nunca se desvanecería. Habían cruzado la línea una vez. Podrían hacerlo de nuevo. La fiesta había terminado, pero el recuerdo de aquel momento en la plaza no se desvanecía. Todos en la colonia hablaban del niño y la niña alienígena que se habían sentado juntos en la fila. Para algunos, fue una señal de esperanza. Para otros, fue un acto peligroso que nunca debería volver a ocurrir. El niño, sin embargo, solo sintió el peso de unos ojos nuevos sobre él. Dondequiera que caminaba, los susurros lo seguían. Algunos niños humanos lo evitaban, llamándolo amante extraterrestre. Otros se escupieron al suelo cuando pasó. Los adultos extraterrestres lo miraban con sospecha, pero sus hijos todavía se reían y saludaban cada vez que lo veían. Intentó actuar como si la vida fuera la misma. Todavía llevaba migas de pan en el bolsillo y todavía hacía pequeñas tareas a cambio de una moneda. Pero en el fondo, sabía que ya nada era igual. El muro invisible de la colonia se había agrietado, y las grietas nunca se curan en silencio. Una tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse y teñía los callejones de luz roja, el niño tomó un atajo para volver a casa. El estrecho camino estaba en silencio, salvo por sus propios pasos. Llevaba una pequeña bolsa de tela con 2 pedazos de pan, el único alimento que había conseguido ese día. A mitad del callejón, oyó otro sonido, zapatos rozando la piedra. Se giró y su corazón se hundió. Los mismos 3 matones de antes salieron de las sombras. Sus rostros se distorsionaron por la ira. ¿Crees que eres un héroe ahora? El más alto se burló. Compartir comida con extraterrestres delante de todos. Otro gruñó. Nos hiciste parecer a todos débiles. El tercero escupió al suelo. Pásame el pan, o mejor, lo tomamos. El niño se apoyó contra la pared, apretando la bolsa contra su pecho. Su corazón latía con fuerza. Es mío, susurró con voz temblorosa. Los agresores lo rodearon. Lo agarraron con sus manos, lo empujaron y lo tiraron. La bolsa del pan se resbaló, se cayó y se abrió de golpe. Los panés rodaron por el suelo. Un niño se rió y pisoteó un trozo. El niño humano jadeó. El hambre y la ira ardían en su pecho, pero era demasiado pequeño, demasiado débil. Se preparó para lo peor. Entonces, desde el otro extremo del callejón se escuchó un ruido. Pasos suaves. Los agresores se quedaron paralizados mientras las figuras se movían en el crepúsculo rojo. Aparecieron ojos brillantes. Un par, luego 2, luego 5. Los niños extraterrestres. Avanzaron lentamente, sin correr, sin gritar, simplemente caminando con valor constante. Sus pequeños marcos proyectan largas sombras sobre las paredes. La muchacha marcada con plata los guiaba. Su frente resplandeciente brillaba débilmente en la tenue luz. Los agresores se rieron nerviosamente. ¿Qué queréis? ¿Monstruos? El más alto exigió y ninguno de los extraterrestres respondió. Se dispersaron formando un semicírculo alrededor del niño. Sus ojos brillantes se fijaron en los agresores con silenciosa intensidad. Los agresores intentaron actuar con valentía, pero sus voces vacilaron. Los rumores decían que los niños extraterrestres podían invocar poderes extraños y maldiciones extrañas. Nadie sabía si era cierto, pero en ese momento los acosadores no quisieron descubrirlo.
La muchacha marcada con plata se agachó, recogió el pan triturado y se lo devolvió al niño. Luego se puso de pie y levantó la barbilla hacia los agresores. Algo en ese desafío silencioso quebró el coraje de los chicos mayores. Maldijeron, se empujaron una última vez y salieron corriendo del callejón, con una risa forzada y temblorosa. El niño se desplomó en el suelo, agarrando el pan contra su pecho, sus ojos ardían con lágrimas, no solo de miedo, sino de alivio. Miró a los niños extraterrestres con voz temblorosa. ¿Por qué? ¿Por qué sigues ayudándome? La chica marcada con plata se tocó el pecho, luego lo señaló a él, luego a los demás. Ella no hablaba su idioma, pero su significado era claro. Eres nuestro. Te protegemos. El niño asintió lentamente, con la garganta demasiado apretada para hablar. Los niños alienígenas se quedaron un rato, sentados con él en el polvo. No necesitaban hablar. Su silencio era más fuerte que cualquier palabra, pero en algún lugar sobre el callejón, ojos ocultos observaban. Un guardia humano lo había visto todo. Entrecerró los ojos, preocupado por lo que había presenciado. Más tarde, se lo contaría a otros. Los alienígenas defienden a ese niño como si les perteneciera. A la mañana siguiente, los rumores en la colonia habían cambiado de nuevo. No solo sobre dulces, no solo sobre el festival. Ahora hablaban de sombras en el callejón donde los niños alienígenas se habían enfrentado a los abusadores humanos. Algunos humanos estaban furiosos. Este es el comienzo de la rebelión, advirtieron. Si los niños alienígenas protegen a un niño humano, ¿qué pasará cuando crezca? Algunos alienígenas también estaban inquietos. Nuestros hijos nos traerán problemas, murmuraron. Su vínculo con el humano lo romperá todo. Pero a los propios niños no les importó. En sus corazones se había arraigado algo más fuerte que el miedo. Y en el corazón del niño, una verdad había crecido. Ya no estaba solo. El callejón estaba oscuro, pero para él, ahora había luz. Luz de unos ojos brillantes que habían elegido estar a su lado. Los susurros se habían vuelto demasiado fuertes como para ignorarlos. En cada rincón de la colonia se hablaba del niño humano y de los niños extraterrestres. Algunos lo llamaron una tontería. Otros lo llamaron peligro. Pero nadie podía negar que algo había cambiado. Los líderes de la colonia finalmente se reunieron. De un lado, el Consejo Humano, hombres y mujeres severos con abrigos pesados y ojos penetrantes por la sospecha. Al otro lado estaban sentados los ancianos extraterrestres, seres altos y delgados con ojos brillantes apagados por la edad y sus frentes marcadas con viejos símbolos de autoridad. Se encontraron en el gran salón, un lugar frío construido de piedra, donde se tomaban decisiones en susurros que moldeaban muchas vidas. El asunto es pequeño, dijo un consejero humano. Son solo niños jugando, pero esto genera inquietud entre nuestro pueblo. Los asuntos pequeños se convierten en grandes incendios, advirtió otro. Los niños humanos ya copian al niño. Se ríen con niños extraterrestres. Comparten comida. La línea se está desvaneciendo. Los ancianos alienígenas se movieron inquietos. Uno habló con voz lenta y profunda. Nuestros hijos dicen que el niño humano les mostró bondad. Los castigamos únicamente por su confianza. ¿Debemos tener miedo de un niño con dulces? El consejero humano golpeó su mano sobre la mesa. No seas ingenuo si tus crías crecen leales a los humanos. ¿Qué sucede cuando crecen? ¿Nos servirán o nos traicionarán? Se hizo el silencio. La palabra traicionar quedó suspendida en el aire como humo. El niño, sin saber de la reunión, se sentó fuera del salón con los niños extraterrestres. No había sido invitado, pero todos sabían que la elección del consejo moldearía su vida. La muchacha marcada con plata se sentó a su lado, su pequeña mano rozando su brazo en un silencioso consuelo. Sus ojos brillantes lo miraron con confianza, pero ni siquiera ella sabía que decidiría el consejo. Dentro, las discusiones continuaban. Exiliad al muchacho,
exigió un humano. Que se vaya. Que viva más allá de los muros de la colonia. Sin él, este extraño vínculo se desvanecerá. No, respondió con firmeza un anciano extraterrestre. Exilia a un niño y crearás un mártir. La historia se hará más fuerte. Ya nuestros jóvenes susurran su nombre con respeto. Otro humano se inclinó hacia adelante. Luego sepárelos. Prohibir el acceso de niños extranjeros al mercado. Manténlos alejados del niño. Los muros deben reconstruirse antes de que se derrumben. Pero una anciana alienígena meneó la cabeza. Hemos construido muros durante años. ¿Y qué nos ha traído? Miedo, silencio, división. Y, sin embargo, un solo acto de bondad de un niño trae más esperanza que todos nuestros consejos juntos. La sala estalló de ira. Las voces chocaron, las humanas contra las alienígenas, el miedo contra la esperanza. El debate se prolongó hasta la noche. Por fin, el líder humano levantó la mano. Su voz era tranquila, pero pesada. No podemos ignorar esto. El vínculo entre el niño y los niños extraterrestres es peligroso, pero castigarlos puede ser aún más peligroso. Si golpeamos, podemos romper la pieza frágil. Si no hacemos nada, corremos el riesgo de perder el control. El anciano extraterrestre al otro lado de la mesa asintió lentamente. Entonces nos enfrentamos a una elección que no es un castigo sino una visión. ¿Tememos al futuro o lo moldeamos? La decisión se retrasó pero el mensaje se difundió. El consejo observaba y su paciencia se estaba agotando. Esa noche, el niño regresó a casa con la piedra de caramelo tallada que la niña extraterrestre le había dado. Lo colocó junto a su manta y susurró: «Están decidiendo sobre nosotros». Su pecho se sentía pesado, pero no por miedo, sino más bien por una extraña responsabilidad que no comprendía del todo. Afuera, los niños extraterrestres se reunieron en silencio. Habían oído rumores de exilio, de separación, de castigo. La muchacha marcada con plata levantó la barbilla. «No lo abandonaremos», susurró en su propia lengua. Los demás asintieron. En las sombras de la colonia, más niños humanos y niños extraterrestres comenzaron a reunirse en silencio. Compartieron migas de comida, jugaron con piedras y dibujaron formas de dulces en las paredes. La bondad del muchacho ya se había extendido demasiado. No pudo ser borrado por los debates del consejo. Pero los dirigentes no lo vieron así. A sus ojos, el niño ya no era solo un niño. Se había convertido en un símbolo. Los símbolos pueden unir, pero también pueden dividir. La elección del consejo aún no está decidida. Pero una verdad estaba clara. El futuro de la colonia ahora no estaba en manos de generales o guardias, sino en el recuerdo de los dulces compartidos en el polvo, y el niño, pequeño e inconsciente, llevaba ese peso con cada paso que daba. Pasaron los años. La colonia cambió, sus calles más viejas, su gente más cansada. Pero hubo una historia que nunca se desvaneció. La historia de un niño humano que una vez compartió dulces con niños extraterrestres en el polvo. El niño ya no era pequeño. Había crecido más alto, sus hombros más anchos y su rostro más afilado con la edad. Su ropa todavía era sencilla, pero sus ojos llevaban el peso de los recuerdos que la mayoría de los adultos intentaban olvidar. Había aprendido a trabajar más duro para sobrevivir más tiempo. Sin embargo, incluso siendo hombre, aún conservaba a su lado la piedra tallada con forma de caramelo, desgastada por los años de contacto. Los niños extraterrestres también habían crecido. Ya no eran frágiles, se habían convertido en hombres y mujeres jóvenes y fuertes, con ojos más brillantes que nunca. La muchacha marcada con plata, una vez tímida y delgada, ahora se erguía como una líder entre su gente. Su voz transmitía respeto. Cuando ella hablaba, los demás escuchaban, y cuando ella recordaba, siempre se acordaba de él. La colonia no se había vuelto más amable con el tiempo. La tensión aún estaba en el aire. Los humanos y los extraterrestres todavía desconfiaban unos de otros.
Pero cada vez que un conflicto amenazaba con desembocar en violencia, entre los jóvenes se alzaba un susurro: recuerden los dulces. Una tarde, el niño, ahora un hombre, caminaba por el mercado. Sus pasos eran tranquilos, pero notó algo extraño. La multitud se dividió nuevamente. Humanos por un lado, extraterrestres por el otro. En el centro, los guardias estaban tensos, con las armas listas. Una pelea casi había comenzado. Un comerciante humano había acusado a un traidor alienígena de robar. Se oyeron voces gritando. Los niños lloraron. La frágil pieza se sacudió como un cristal a punto de romperse. El hombre dio un paso adelante. Su corazón se aceleró, pero no dudó. Caminó hacia el centro, justo donde siempre había estado la línea invisible. Los guardias levantaron las manos, advirtiéndole que retrocediera, pero él los ignoró. Entonces, desde el lado alienígena, llegó una voz firme, fuerte y familiar. La muchacha marcada con plata, ahora una joven líder, también dio un paso adelante. Sus ojos brillantes se clavaron en los de él. Durante un largo momento, toda la colonia quedó en silencio. Sin decir palabra, el hombre metió la mano en el bolsillo. Ya no llevaba dulces ni tesoros para compartir. Pero llevaba la piedra de caramelo tallada, desgastada y preciosa. Lentamente, lo levantó en alto para que todos lo vieran. Los jadeos llenaron el aire. Los más jóvenes lo reconocieron inmediatamente, el símbolo de sus susurros. La historia de su infancia. El líder alienígena sonrió levemente. Ella colocó su mano sobre su pecho y luego lo señaló, el mismo gesto de años atrás. Su voz sonó lo suficientemente clara para que ambos lados la oyeran. Una vez compartió con nosotros cuando nadie más lo hizo. Por eso nunca lo olvidamos. Es por eso que estamos aquí ahora. El pecho del hombre se apretó, pero también levantó la voz. No somos enemigos. Nunca lo fuimos. Si los niños pueden verlo, ¿por qué nosotros no? Las palabras cortaron la tensión como una cuchilla. Durante un largo suspiro, nadie se movió. Los guardias se movieron nerviosos. Los ancianos fruncieron el ceño. Pero entre la multitud, niños, humanos y extraterrestres, comenzaron a aplaudir suavemente, luego más fuerte. Entonces se escuchó una risa que rompió el silencio. La pelea se disolvió. Los guardias bajaron sus armas, inseguros de lo que acababa de suceder. Los ancianos susurraban entre ellos, conmocionados. Pero la gente común, había visto algo más grande que el miedo. Habían visto pruebas de confianza que sobrevivieron años. Desde ese día, la historia de los dulces ya no fue solo un susurro. Se convirtió en una historia contada en hogares, escuelas y mercados. Los jóvenes lo repitieron con orgullo, e incluso los viejos comenzaron a ablandarse al oírlo una y otra vez. El simple acto del niño humano se había convertido en un recuerdo demasiado fuerte para borrarlo. Se convirtió en un símbolo de paz en una colonia que solo conocía muros. Y siempre que el miedo intentaba regresar, alguien preguntaba, ¿recuerdas los dulces? El hombre nunca se consideró un héroe. Todavía trabajaba con sus manos, vivía en una habitación pequeña y comía pan simple. Pero dondequiera que iba, unos ojos brillantes lo seguían con respeto. El líder alienígena nunca lo llamó Salvador. Ella lo llamó amigo. Tarde en la noche, cuando el mercado estaba tranquilo y las estrellas llenaban el cielo, a veces se sentaba en los mismos escalones de piedra donde todo comenzó, sacaba la piedra de caramelo tallada, la sostenía en la palma de su mano y sonreía. Para él nunca se trató de dulces. Se trataba de ver el hambre en los ojos de otros niños y elegir la bondad en lugar del miedo. Pero para la colonia, se había convertido en algo mucho más grande. Se había convertido en un recuerdo que moldeó el futuro.